X del sistema. Acá teníamos el Y y acá teníamos el Z, que este era el sistema móvil. Los vectores unitarios eran esto, era acá, en este caso lo habíamos puesto como prima 1, a este le habíamos puesto prima 2 y este le habíamos puesto prima 3. ¿Qué otra cosa más? Nos habían dicho que que teníamos acá está así, y esto estaría así. Esta era una varilla, ¿está viendo? Una varilla que está unida al eje del disco, que es lo que permite que vendría a ser como un eje, de tal manera que estaba girando alrededor del eje Z. Nos daba esta altura a nosotros, esta altura H. Nos decía que este eje tenía un valor A, y nos daban los valores, ¿no es cierto? Y nos decía que esto tenía un radio, R, también que era dato, es decir, son partes de la geometría de este sistema. Entonces, el problema era que teníamos un disco que estaba a través de un eje vinculado a un eje que era donde estaba girando el disco. Alrededor de ese eje, nosotros ¿qué hicimos? Colocamos un sistema fijo, de tal manera que el eje Z coincidiera con ese eje. ¿Qué otra cosa más hicimos? Después colocamos un sistema de referencia móvil y lo hicimos coincidir con el O1 porque esa era una de las consignas que nos daba el problema. Colocar el sistema móvil, o sea, nos decía que el centro de reducción lo colocáramos que coincidiera con el centro de masa. Nos pedía que calculáramos la cantidad de momentos, la cantidad de movimiento, que era Q, eso ya lo determinamos. Ese era uno que nos había pedido y lo calculamos. El 2 nos pedía calcular la energía cinética del disco tomando como centro de reducción el polo 1, que eso lo calculamos también. Y por último nos pidieron calcular el momento cinético del disco, el momento cinético del disco respecto de O. Y eso es lo que nos quedó pendiente, ¿se acuerdan? O sea, que lo que era la cantidad de movimientos del disco lo calculamos. La energía cinética del disco lo calculamos. Lo que nos quedaba pendiente, de acuerdo al problema, era calcular el momento cinético del disco respecto de O, que vendría a ser el O, es el centro del sistema de referencia fijo. Bien, nosotros habíamos, o mejor dicho, ustedes habían llegado, el ingeniero Dante les explicó cómo llegar a calcular el momento cinético de un sistema de partículas respecto a un sistema, a un centro de un sistema de referencia llamado O1. Y ustedes llegaron a encontrar que esta era la ecuación, que era RG vectorial M por B sub O1 más el momento de inercia o tensor de inercia 1 por el omega. Entonces, habían llegado a determinar que el momento cinético de un cuerpo respecto a una terna cuyo centro es O1, que esa terna estaba en el, podría ser era un sistema A que se movía y el centro era O1, y ustedes decían que para llegar a determinar eso, fíjense, esto no es otra cosa que un momento cinético, porque sería distancia por la cantidad de movimiento. Pero fíjense que la velocidad que están mencionando aquí es la velocidad O1. Entonces, esto se interpretaba como que
estaba toda la masa M del cuerpo rígido concentrada en O1 y que tomaba momento con respecto a G, sumado a otra cantidad que era el tensor de inercia, que esto se leía como el momento de inercia del cuerpo respecto a una terna móvil cuyo centro es O1. Y multiplicaba la velocidad angular del cuerpo rígido, es decir, a la que está sometida todo el cuerpo rígido. Ahora, a mí no me está pidiendo calcular la de O1, me está pidiendo calcular con respecto al momento del disco, con respecto al momento cinético del disco con respecto a O. Entonces, si a mí me pide calcular el momento cinético con respecto a O, yo lo voy a transformar. El RG, ¿qué es lo que era? Era el vector posición del momento, de la masa, como si todo estuviera concentrada en G, está bien, que vendría a ser el centro de masa, el RG multiplicada por la masa, pero como yo hice coincidir el O1, que es el centro del sistema móvil, lo hago coincidir con G, entonces este pasó a ser G. Es decir, que sería la cantidad de movimiento del cuerpo respecto de G. Más, ahora sería, como es O1, sería el momento, el tensor de inercia, o lo que sería el momento de inercia con respecto al centro, al baricentro del cuerpo rígido, multiplicada por la velocidad de rotación del cuerpo. Entonces, una vez que nosotros hemos llegado a hacer este análisis, lo que nos resta es calcular cada uno de los elementos que componen esta ecuación. Sobre todo, obviamente, lo que está en el segundo miembro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué era R sub G? Perdón. RG es el vector posición del centro de masa, que en este caso el disco sería en este caso con respecto a O. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es calcular eso. Vamos a calcular cada uno de los elementos. El RG, como es el vector posición del centro de masa, porque mi disco, el centro de masa está acá en el centro. Y yo he hecho coincidir, en este caso, el sistema móvil que coincida con el centro de masa. Entonces, el vector posición va a ser, como es con respecto a O, este va a ser el vector posición. Lo voy a poner con otro color. Profe, ¿podría escribir un poquito más grande que no me anda muy bien internet? Bien, ese vendría a ser el RG. ¿Está bien? Profe, si escribe con azul o con rojo no veo nada yo. Bueno. Entonces con negro sí. Más o menos, porque me parece que es la señal de internet, que no vemos así todo medio borradito. Ah, bueno, porque otras veces no tenían ese problema, ¿no? No, así que va a tener que sacar foto, profe. No hay problema. Vamos a resolver y vamos sacando fotos. Entonces, vamos a calcular el RG. El RG sería, como es con respecto al fijo, al O que está en el fijo, el momento cinético con respecto a O, entonces, y el RG es el vector posición del centro de masa del disco, entonces, vamos a calcularlo. Voy a hacer grande, cosa que y después lo vamos a ir borrando. El RG, ¿qué les parece? A ver si lo van interpretando. ¿Qué componentes tendría el RG? Z sería igual a la altura de... ¿Tiene agua? ¿Cómo? Z igual al radio del disco. La altura del... Bien. Según Z. ¿Y el otro componente? Yo les dije la otra vez que entienden que ustedes, acá es muy interesante el que ustedes se imaginen, que lo puedan ver, sobre todo cuando hay un dibujo de este tipo y que esté en perspectiva. Y hay que
descomponer A en X y en Y. Fíjense, el vector que llega hasta el centro del disco, está compuesto por este vector más este otro vector. ¿Lo ven a eso? Porque esta línea que yo he trazado acá, esta línea, es la línea cuyo ángulo era θ, ¿se acuerdan que era en función del tiempo y que estaba dado por 20 pi? ¿Se acuerdan? Por t. Entonces, esta línea es la línea que hace contacto el disco con el plano XY. Entonces, tenemos este punto, con el O tendríamos esta línea, el OP, que le podríamos poner acá si quieren P'. Y la otra componente, esa sería una componente, y la otra componente sería esta para llegar a tener el RG. ¿Lo ven ahí? Sí. Como esta línea tiene la misma dirección que X. ¿Está bien? Esta línea tiene la misma dirección que X. Y todos estamos refiriendo al sistema móvil. Entonces, ¿cuál sería la componente según el eje X? Yo lo voy a componer a este vector, tenemos estos dos vectores, y lo quiero referir a mi sistema móvil. ¿Cómo sería? A ver, según el eje X, ¿cómo quedaría? Sabiendo que esta distancia es la misma que tenemos acá, que habíamos dicho que se llama A. Quedaría en el lado negativo de las X. No, fíjese, no sería negativo porque el R sería hasta acá. Y si yo lo descompongo, va a quedar descompuesto en este vector y descompuesto, si yo lo proyecto, Claro, lo proyecto lo del va a quedar origen. así. Entonces, ¿cómo quedaría? Ah, seguro. A, este es el vector A. Entonces, este sería el vector Coseno, A. coseno de ese tita, pero Lo voy a hacer así, fíjense. Este sería el A, el mismo A, que vendría a ser esto. Porque esto se forma un rectángulo así. Esto se formaría un rectángulo. Entonces, si yo tengo este rectángulo, fíjese, quedaría así el rectángulo. Donde este sería el RG, que sería este sería el R, y este sería el A. Porque el A, es el mismo que este. Entonces, si yo lo quiero descomponer, y fíjense que el RG, tanto el R como estarían contenidos en el plano Z, en el plano ZX. Entonces, acá tendrían ustedes el X y acá tendrían el Z. ¿Lo ven a eso? Sí. es por eso que lo puso de canto el otro día, profe, ¿A qué cosa? a la ruedita. No, lo he dibujado como está. De la misma manera lo he dibujado. Fíjense, imagínense que este es el eje que está de la rueda, y acá estaría la rueda. Entonces, esto está girando así. Lo que pasa es que el sistema fijo es este. Y el sistema móvil yo lo puse acá, de esta manera. Entonces, si ustedes a la ruedita la tienen acá cuando estuvieran coincidiendo el Z con el Z, estaría una cosa así más o menos, para que lo vean. A ver si es que lo pueden ver. No, lo vamos a hacer, lo voy a hacer mejor así, me parece. Que lo van a poder ver ustedes mejor. Acá tendríamos el Z y aquí tendríamos el X. El fijo. Tengo el Z, tengo el X
Y el I sería así, estaría hacia afuera. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Hemos hecho el triedro del sistema fijo, que es este, visto desde allá, así. El disco, cuando arranca el movimiento, estaba acá. Yo lo voy a dibujar como si estuviera acá el disco. Este vendría a ser el valor de A. ¿Está bien? ¿Lo interpretan a eso ahí? ¿Lo ven a eso? Visto desde allá el disco estando en la posición 0. Es decir, fíjense que esto me está diciendo que el disco antes, cuando arrancó, estaba acá. Estaría este disco perpendicular a este eje, que es lo que he dibujado yo acá. Sí. Entonces, este sería el disco. Visto de, ahí sí visto de canto, como dice Carrizo. Y el sistema móvil, estando acá, fíjense, tendría que tener el eje X, al venirse para acá, este X coincidiría con este X. Acá estaría el X móvil. El eje Z estaría para arriba. El Z. Es decir, este eje. ¿Y el Y cómo estaría? Saliente. Estaría hacia acá. Entonces quiere decir, acá estaría hacia afuera. Cuando el disco está acá. Después lo que hemos hecho es, esto empezó a girar. Pongamos, para que lo puedan visualizar, pongamos que supongamos que este ángulo sea de 45 grados. Supongamos que ese ángulo sea de 45 grados. ¿Qué les parece que es? ¿Cómo verían ustedes al disco? Si esto sigue igual. O, Profe. mejor, le voy a hacer, me parece que lo van a ver mejor. ¿Como una guinda? ¿Cómo? Como si fuese una guinda, así más flaquito. Fíjense, ¿qué hubiese pasado si el disco estando acá, este ángulo hubiese sido de 90 grados? ¿Cómo lo verían ustedes ahí? Yo lo voy a dibujar acá al lado, otra vez de nuevo al sistema fijo. Al sistema fijo. Lo sigo, ese sigue estando en el lugar donde está. El I estaría hacia afuera, perpendicular al plano, pero hacia afuera. ¿Dónde estaría el disco si este ángulo hubiese sido de 90 grados? ¿Cómo lo dibujarían ustedes? Esto tiene que ver un poco con dibujo técnico, lo que es perspectiva. Claro, sería la vista frontal. O sea, ¿cómo se vería el disco? Completo. Bien, esto se vería una cosa así. Voy a intentar dibujarlo. Una cosa así se vería, tratando de que sea. Así se vería el disco. Si hubiese girado 90 grados. Y el sistema móvil, ¿cómo estaría? Fíjense, el X, acá sería el X saliendo, el Y estaría para allá, y el Z estaría coincidiendo con esto. ¿Lo ven ahí? ¿Estamos? Es decir, Sí. esto está girando así. Ahora, una vez que ya lo vieron, me parece que se va a ver mejor acá, el G estaría acá. Acá está el G. Ahí está el G. Y el RG es este. Ese sería el RG. Entonces, si yo quiero componer o descomponer este RG
en este, y después lo puedo llevar para referirlo al sistema móvil, porque todo lo estamos refiriendo al sistema móvil, ¿cómo les quedaría? A ver, ahora sí vamos. RG, ¿cómo sería? RG coseno de R sobre A, puede ser, profe. ¿Pero coseno de En qué el lado ángulo? de X. Por eso, del cateto, de coseno de R sobre A, que vendría a ser el ángulo. Usted dice, ¿dónde estaría el ángulo para usted? Su ángulo. ¿Este sería? Sí, ese. Bueno, ahora yo le pregunto, ¿hace falta multiplicar por el coseno y el seno? Si yo tengo, ¿cuáles serían las componentes que tendría el RG? Ah, vendría a ser A. Muy bien, sería descomponerlo así Claro, y sí. descomponerlo así. Entonces, si yo lo descompongo así, ahí yo tendría este vector. ¿Qué sería? El A. Y si yo lo descompongo así, R. ¿qué sería? A por R sobre 2. Muy bien. Entonces, bueno, muy importante que lo hayan visualizado, porque de esto se trata también, ¿no? Que lo vayan interpretando el problema. Entonces, el RG, fíjense, yo lo tengo descompuesto en el sistema móvil, fijo, pero yo lo tengo que trasladar esto al sistema móvil. No hay ningún problema, porque esto ya lo venimos haciendo. Recuerden que estos son vectores deslizantes, entonces yo lo puedo trasladar acá y hacer la descomposición. No hay ningún problema. Entonces, yo sé que el RG va a ser igual a ¿qué? Según el eje X, sería A por I, y nosotros le hemos puesto prima 1, porque todo lo estamos refiriendo al sistema móvil. Con respecto al I, ¿cuánto vale? Esto sería con respecto al X. Con respecto al I, ¿cuánto vale? 0. 0. Muy bien, 0, pero no tiene componente en I. La componente en I es acá, pero el RG en ese instante está en el plano XZ. Entonces sería 0. ¿Y cuánto vale en el...? Entonces sería más 0 en I', 2. Y nos queda en Z. ¿Cuánto valdría? RI prima 3. Muy bien. Ahí está. Bien, bien. Entonces ya hemos encontrado el RG. Vamos ahora a encontrar su valor. Ya que lo tenemos, el RG va a tener... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto habíamos hecho? Ustedes lo tienen ahí al dato. Por favor, díganmelo. 0,2. Entonces el A es 0,2 metros. 0,2 según I'. Más 0, que el otro no es. ¿Y el R cuánto era que nos daba? 0,1. 0,1. Bien. Prima 3. Listo. Ya hemos determinado el RG. La masa por la velocidad del centro de masa ya lo hemos calculado, que vendría a ser el Q. ¿Cuánto nos dio el Q? ¿Qué es este? Que calculamos acá en el primer punto. 31,50. 31, 50. 50. Bien. Y 6. 56. Ah, 56. Bien. ¿Y qué dirección tenía? Y recuerden que era la misma dirección que la velocidad. Como esto está girando así, tiene que la misma dirección que la velocidad. Entonces sería sobre el I'2. Por lo tanto, ya hemos determinado esto. Vamos ahora a calcularlo. Les voy a sacar una foto así, se las envío. A ver, esperen un momentito que voy a traer el celular. A ver.
Bien. Ahí fue. ¿Por qué? Porque voy a borrar ahora esta parte. Entonces, fíjense que yo tengo que, para calcular, tengo que hacer el producto vectorial entre estas dos. Entonces voy a decir que RG es igual, vectorial M por VG es igual a, y voy a poner aquí I'1, I'2 y el I'3. El RG acá me dio según I 0,2, según según el I, según el X, según el Y me dio 0 y según el Z me dio 0,1. El RG me dice que me das directamente 31,56 según I, perdón, acá, según I2, 31,56 según I2. Quiere decir que esto es 0 acá, no tiene componentes ahí. Bueno, hagamos ese cálculo. El primero me da 0. No, me da este por este menos 0,1 por 31,56. Ese sería el I'1. El segundo sería menos este por este, que sería 0, me daría 0. ¿Profe, puede escribir un poco más grande? A ver, qué tema, chico. Lo vamos a hacer acá abajo, entonces. El primero. Tiene mucha tinta el marcador del ingeniero, eso es lo que pasa. No, sí tiene. Sería este por este menos este por este. Sería entonces menos 0,1 por 31,56. ¿Está bien? Este por este menos este por este. Y prima 1. El otro sería 0, porque es este por este, estos los dos elementos son 0 del determinante. Y por último tendríamos más 0,2 por 31,56. Sería según I'3. ¿Cuánto le da eso? Háganlo, a ver. Menos 3,1,50, perdón, menos 3,156. 156 según I', más este último, 6,31. Eso. 6,31. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Eso guárdenlo porque sería esto. El RG vectorial M por la velocidad en G. ¿Cómo se llama eso entonces? ¿Eso que han calculado? ¿Que el momento de quién? El momento de la cantidad de movimiento, ¿cómo se llama? Momento cinético. Exactamente, la primera parte, el momento cinético, el primer sumando el segundo miembro. Momento cinético o momento de la cantidad de movimiento, es lo mismo. Es un vector, fíjense. Obviamente ahí tiene dos componentes porque en uno de los ejes el I es 0, pero es un vector. Claro. Tiene nada más que en componente en Y, que sería en X, y el 3, que sería en Z.
Hemos calculado entonces este sumando. Nos está faltando calcular este otro. A ver, le voy a sacar una foto a él. Fíjense que vuelve a pasar lo mismo, el segundo miembro, fíjense, en vez de la masa, aparece el momento de inercia, y en vez de la velocidad, aparece la velocidad de rotación. Para que nos dé el momento cinético. Sí, profe. Y ahí pueden ver la linealidad que existe entre I y omega. ¿Mm? Este es el caso de la bailarina que hablábamos nosotros. Si no tenemos en cuenta el primer miembro del segundo sumando, si I a L para mantenerlo constante, ¿está bien? Se modifica la velocidad de rotación I de omega, perdón, que son los brazos de la bailarina, aumentando o disminuyendo I. ¿Queda claro? El L de la bailarina o del patinador, el que fuera, o el del video que subió el ingeniero Caballero, sin los balastos en la mano, era 1. Cuando se ponían los balastos y se los acercaba al pecho, cambiaba. Entonces, como L debía permanecer constante, la única forma era variando omega. Está bien. Siempre ténganlo en cuenta eso, pues nos quedamos por ahí con la fórmula y los conceptos se nos van, ¿no? Eso recuerden que eso era cuando se cumplía el principio de conservación de del momento cinético, que era cuando los momentos de la fuerza era igual a 0. Entonces el momento cinético permanecía constante. Y ahí es donde pasaba eso. Bien. Entonces, habíamos dicho que esta era la ecuación que estamos empleando y hemos calculado una parte. Ya hemos calculado esta parte, que tiene estas componentes. Nos falta calcular esta. ¿Qué es lo que es el IG? Ahí recién se lo estuvo diciendo Dante. El momento de inercia. El momento de inercia, pero ¿qué momento de inercia sería en este caso? O tensor de inercia. El centro de masa. Perfecto. Esto es como preguntar de qué color es el caballo blanco de San Martín. Ahí le está diciendo que como el sistema móvil lo hicimos coincidir con G, entonces el momento de inercia va a ser respecto de este sistema, pero como lo hemos hecho coincidir con G, por eso es que directamente sería el tensor de inercia baricéntrico. ¿Se acuerda cómo estaba compuesto el tensor de inercia? ¿Se acuerda que era XX? Acá después teníamos el producto de inercia, que era XY, menos, después teníamos el XZ. Acá teníamos el P y X, acá teníamos el I, y acá teníamos, si este es XY, este sería Z. Escriba grande, por favor. Profe, ni se ve, puntitos se ven. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande. A ver, entonces, el IG va a ser igual a IX, ¿se acuerdan, no? X. El producto de inercia, XY. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Producto de inercia, XY, y este sería el XZ. Acá teníamos que era el producto de inercia IX. Acá era el I, y acá era IZ. Y por último teníamos acá si teníamos XY, acá sería Z. Acá teníamos si es XY, acá sería el PZI. Y por último acá teníamos el IZZ. Este es el tensor de inercia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Completo. Bien. Recuerden, esos son los 9 elementos
para cuando tiene una dirección cualquiera ahí. Bien. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que era esto? Entonces, a ver, hagamos un repaso. ¿Qué es lo que era estos de acá? Los momentos de inercia de los ejes principales. Respecto a los ejes. No sé todavía si son principales. Yo digo respecto a los ejes X, Y Z. Todavía no digo que sean principales. Después lo vamos a analizar. ¿Esto qué es lo que sería? El producto de inercia. Los productos de inercia. ¿Qué es lo que serían los productos de inercia? Era respecto de qué, en este caso, de los planos. Acá me está diciendo XY, XZ. ¿Está bien? Ahora sí vamos a hacer el análisis que ustedes acaban de decir. ¿Qué particularidad tenía el tensor de inercia? Cuando nosotros colocábamos un sistema de referencia, ¿dónde teníamos que colocarlo el sistema de referencia? Esto ya lo dije en la clase anterior. A ver si les quedó. ¿Dónde tenía que estar el sistema de referencia móvil? ¿Y para qué lo colocamos en ese lugar? En el baricentro para que se anulen los productos. Ese sería el segundo paso. Pero el primer paso, ¿cuál sería? Ese sería el segundo. No está mal eso. ¿Qué Pero pasaba? ¿dónde Sí. tenía que estar el sistema? ¿Dónde colocamos el sistema móvil para que esto cumpliera una condición que era fundamental? Se tiene que mover junto con el elemento, algo así puede ser. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Tiene que estar moviéndose con el cuerpo. Si lo hacemos que el sistema móvil se mueva junto con el cuerpo, nosotros nos aseguramos que los elementos que componen al tensor de inercia son constantes, porque si no variarían. Y entonces se nos complicaría llegar a determinar eso. O sea, no es que sea imposible, pero es muy, muy complejo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar el sistema de referencia con el cuerpo. De esa manera el tensor de inercia permanece constante. Listo, ya permanece constante. Y ahora va el segundo paso, que es el que decía recién Brizuela. ¿Qué Se ubican pasaba? porque permanece, discúlpame, se ubican Sí. porque les queda claro por qué permanece constante. Se ubican, ¿qué es lo que variaría? Si ustedes suponen el sistema en otro lado que no se mueva con el cuerpo. ¿Por qué variarían los momentos de inercia? Y los productos también. ¿Cuál es la razón? Porque cambian las distancias respecto a cada eje. Tal cual, tal Exacto. cual, Eso es. tal cual. Eso es. Supóngase que ustedes tuvieran que calcular el momento de inercia de esto con respecto al fijo. Y se mueve un cachito de la rueda, tienen que calcular cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque cambió ya el sistema, el momento de inercia con respecto a estos ejes. Las distancias cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para eso? Por eso nos valemos de colocar un sistema móvil que se mueva con el cuerpo, de tal manera se nos reduce, por un lado esto, de que podemos llegar a decir, bueno, es constante, listo. Y ahora el segundo paso, que era el que decía Brizuela. ¿Qué es lo que hacíamos como segundo paso? ¿Qué es lo que dijo Brizuela? A ver qué es lo que fue. Me interesa que eso lo tengan claro, porque eso es clave. Dale, Pía, dale, vuelve a repetir. Bueno, pensé que había que colocar el origen en el baricentro para que se ¿Y anulen qué los más? productos. O sea, el origen con el baricentro. ¿Y qué más? Y que los ejes del sistema móvil, ¿cómo deben ser? Coincidente con los ejes. Coincidentes con los ejes, ¿no? Con los ejes de simetría del cuerpo. Con los Ese ejes de es fundamental, simetría. simetría. Cuando Porque nosotros hacemos coincidir el sistema móvil con los ejes de simetría del cuerpo, ahí los ejes se llaman ejes principales de inercia. ¿Está bien? Cuando hacemos coincidir el sistema móvil con los ejes de simetría del cuerpo.
Cuando ¿Se dan hacemos cuenta? Discúlpame, Sí, porque sí, es sí. importante, Hugo, No, seguro, son seguro. dos condiciones, que se mueva con el cuerpo y que sean de simetría, porque puedo poner un sistema de eje que se mueva con el cuerpo y no sean de simetría. Por lo tanto, van a aparecer los 9 miembros de la ecuación, del tensor. Perdón, ¿eso les queda claro? Profe, Son dos disculpe, condiciones Sí. para que la matriz esa se diagonalice. Dos condiciones. Ejes de simetría y que se mueva con el cuerpo. Exacto. Esas son las dos condiciones. Teniendo esas condiciones, la primera es que permanezca constante, que esto no varíe, y segundo, para que se simplifique esto. Porque yo al colocarlo con el sistema móvil, con los ejes de simetría del cuerpo, desaparecen los productos de inercia. Son cero. Entonces, a mí ya se me reduce para hacer los cálculos, los trabajos, se me simplifica un montón. Como yo he hecho eso, casualmente he hecho eso, yo al sistema móvil lo he puesto de tal manera que coincide con los ejes de simetría del disco. profe, la Entonces, segunda condición, ¿cuál era? Disculpe. la No escuché. primera es que el sistema móvil se mueva junto con el disco. Y segundo, para simplificar los cálculos, que ese sistema coincida con los ejes de simetría del cuerpo. Esa sería la segunda condición. Entonces, como lo hace, porque fíjense, lo voy a poner, lo que pasa es que no quiero engorrar esto, pero podría haber puesto acá el sistema, acá haber puesto el sistema. Está bien, es importante eso. Eso es lo bien? que yo me refería. Está bien que lo dibujé, Hugo. Sí, Perfecto. sí. Si ¿Cuántos nosotros miembros va a tener el tensor de inercia si ponemos el eje ahí? si lo pusiéramos ahí, fíjense, no coincide con los ejes principales de inercia, pero cumple la primera condición, que es constante, porque se va a mover junto con el cuerpo. Pero yo tengo que calcular ahora cada uno de los elementos, porque acá voy a tener que calcular el producto de inercia, porque sí va a existir producto de inercia. En cambio, si yo lo coloco a este sistema acá con el baricentro que se mueva junto, que coincida junto con los ejes de simetría del cuerpo, los productos de inercia desaparecen. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Sí. Bien. Lo voy a borrar para que no se haga lío. Dicho de otra manera, en ese segundo eje que él marca, el ingeniero, el vector R, vector posición, tiene un valor. Eso lo vimos en el teórico, que no lo tiene cuando lo llevamos a G y es simetría. Ahí se anula, por eso se anulan las distancias, los planos coordenadas. XY, Y, X y Z, X. Bien. Entonces, este es el IG, que es el tensor de inercia baricéntrico. Estaría acá. Como yo he hecho lo que hemos terminado de decir, como yo he hecho coincidir que cumpla las dos condiciones, entonces esto pasó a ser así. Esto se me anula. Y quedó así. Me faltó acá este otro. Fíjense cómo se reduce, porque yo ahora tengo que hacer el producto de esto por el omega, es y por el omega para calcular el segundo sumando que me está faltando. Entonces se me reduce un montón. Vamos a hacer eso ahora. Fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Con el agregado que el cuerpo que ha dibujado el ingeniero es un disco y es probable, no sé, no tengo la tabla en mano, que esté en la tabla. ¿Seguro? Profe, se le está ¿Me escuchando entiendes? mal. Entonces Profe. tenemos que reemplazar valores. Pero si hubiera estado el eje abajo, tenemos que empezar a encontrar las distancias entre este punto y el centro. Y sumar y restar y ver si es positivo o negativo. ¿Se dan cuenta de todo lo que se ha simplificado por el solo hecho de tomar el centro de masas y el eje de simetría? Como este es el tensor de inercia IG, yo lo voy a multiplicar por el omega. Este es mi tensor.
lo voy a multiplicar por el omega. Pero nosotros habíamos llegado a calcular el omega. Nosotros lo tenemos al valor de omega. ¿Cuánto nos dio el omega? ¿Se acuerdan? Ustedes lo tienen ahí, el omega total. Díctenmelo. Recuerden que este teníamos, a ver, lo voy a dibujar acá, es como giraba así, teníamos el omega 1 que era así. Este era el omega 1. Y a su vez, como rodaba, este era el omega 2. Yo tengo anotado, no sé si estará bien, 62,83 en I'3 más 62,83 en I'3. Sí, más más 125,6 en I'1. perfecto, es eso. Es esa. Este es el omega 1, porque está en I3, es en el omega 1, y este es el omega 2 que está en I1, que es el I1'. Entonces lo voy a agarrar, lo voy a reemplazar allá. Entonces yo digo, según el eje, este sería el eje X. ¿Cuánto vale? Sería acá 125,6. Según Y, vale 0. Y según Z, vale 62,83. Yo les voy a mostrar para que vean, a ver si... Fíjense, en todo libro sale, no sé si alcanzan a verlo. ¿Ahí lo alcanzan a ver? No, profe. Puede mandar una foto, profe, al grupo. Ah, Lo bien, vemos y lo bien. analizamos. Por Te voy a favor. mandar una foto. De todos modos yo he subido ya el PowerPoint y ahí estaba el disco. El momento Exacto, sí, inercia. sí. Yo lo que quería No, mostrarles... Fíjense, ahí se los envío. Fíjense en donde dice disco circular delgado. Fíjense que ahí le sale, les pone un sistema de referencia y le sale los momentos de inercia de cada uno y el producto de inercia. Fíjense que eso ya está en tabla. ¿Los tiene? ¿Lo alcanzan a ver ya? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que en el que está el último, al abajo, que es el del disco delgado, le dice que el momento del disco respecto al X, fíjense que al X lo pasa, acá en el disco lo pasa diametralmente, el X lo corta diametralmente, y el Y también lo corta diametralmente, por eso que dicen que son iguales. Y ese momento de inercia nos dice que es igual a 1/4 de la masa de todo el disco multiplicado por el radio al cuadrado. Ya está eso ya estipulado. Fíjense, ese mismo disco respecto el momento de inercia respecto a un eje que lo atraviesa en forma perpendicular y que pasa por el baricentro. Es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. O sea que esos valores ya lo tenemos. Y les dice que los productos de inercia con respecto a un sistema ahí está, fíjense que es lo que hemos hecho nosotros. Al ponerlo de esa manera, los productos de inercia se hacen cero. ¿Está bien? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, quiere decir que ahora para resolver este producto,
recuerden que el I es un escalar y el vector es un, perdón, omega es un vector, eso no nos olvidemos. Para resolver esto, ¿cómo se hacía? Este por este, más este por este, más este por este, para tener el elemento que está, el primero del producto. Lo vamos a escribir aquí abajo. Fíjense, vamos a calcular entonces el IG por el omega. ¿Cuánto nos da? Sería el momento de inercia por este, más, después sería este por este por este, por lo tanto nos quedaría el momento de inercia en X multiplicado por el 125,6. Ese sería el primero. El segundo, ¿cómo sería? Es este por este, más este por este, más este por este. Perdón, este por este, más este por este, más este por este. Nos quedaría este por este que nos da 0. 0, porque tiene que acompañar el vector a la velocidad angular. Si no, Claro. no tendría sentido. Es este por este, más este por este, más este por este. Como este multiplica por 0, este multiplica por 0 y este multiplica por 0, nos da 0. Y para calcular el último sería este por este, que sería 0, más este por este, que sería 0, más este por este, que sería el IZ multiplicado por el 62,83. ¿Vamos bien hasta ahí? Le vamos a sacar una foto porque lo voy a borrar. Bien, entonces fíjense, ya hemos determinado esto, que vendría a ser esta parte, y ya hemos determinado esto otro, que sería esto. Lo único que vamos a hacer acá, fíjense, ¿cuánto valdría el momento de inercia del disco respecto del eje X? Voy a borrar esto porque ya esto ya no nos sirve. ¿Cuánto valdría el momento de inercia en X? Un Y medio, en la tabla, ¿cuánto nos decía que era igual a? un de la medio, masa por R cuadrado. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. sí, Es así, ¿no es cierto? Bien. La masa, ustedes ya lo calcularon en el primer punto. ¿Cuánto les dio la masa? A ver, ya les digo cuánto les dio. 2,516. 2,513. Y el radio que era de... Pero no era un cuarto, ¿no dijo por tabla? Sí, esa tabla, fíjese, es con respecto al eje X, que vendría a ser el Z de ahí. Está bien, ¿no? Es con respecto a que lo es perpendicular. ¿Está bien, Carrizo? Sí, profe. Ahí no coincide el sistema de referencia con este. Bueno, ¿el radio de cuánto era, dijimos? ¿0 cuánto era? 0,1. 0,1 al cuadrado. Bien, calcúlenlo. A ver, ¿cuánto les dio? 1,1. Les tiene que dar un número chico. 1,26 puede ser. A ver, elevado al cuadrado por 2,513 igual dividido en 2. A mí me da 0,01256. Sí, sí.
Ah, sí, ya lo hice mal. 0,01256. Vamos a calcular el momento de inercia en Z. Ojo con las unidades, Pía, me parece, porque a vos si te da 1,26 es porque tenés que dividir por 100. Ah, sí, Ojo con sí. las unidades. Ojo con las No, unidades, porque hay que llevarlo metros. sí, creo que lo Hay que puse llevarlo metros. mal en la calculadora. Pero no, lo hice con esos valores, algo puse mal en la calculadora. Está bien. Bien, vamos al Z. El momento de inercia con respecto a Z. Dijimos que era igual a cuánto, que era, ese sí sería un cuarto. Un cuarto de la masa por el radio al cuadrado. Esto sería esto mismo. ¿Cuánto les da? 0,1 al cuadrado por la masa que era, ¿cuánto era la masa? 2,513 igual dividido en 4. 6,28 por 10 a la menos 3. 6,28 por 10 a la menos 3. O lo que es lo mismo, fíjense, 0,00628. ¿Está bien? Es lo mismo. Lo vamos a dejar ahí. ¿Está bien? Ahora, ya tenemos el momento en X, ya tenemos el momento en Z. Lo vamos a reemplazar acá y vamos a calcular, vamos a determinar este producto. Háganlo, por favor. Yo voy a escribir acá esto. Estoy escribiendo de nuevo la fórmula. Nada más. Entonces sería el IG por el omega sería igual a 0,01256 por este valor, 125,6. 1,57. 1,57. Según el I, así, prima. Más 0,39 da el otro. muy bien. 0,39 en I'3. Les voy a mandar la foto por cualquier cosa. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? Nos queda nada más que sumar esto más esto, que sería esto que hemos encontrado acá, más esto. Y con eso vamos a calcular el momento cinético respecto de ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente vamos a sumar componente a componente. Acá, ¿cuánto les da? A ver, háganlo, componente a componente. Este sería, a ver, lo voy a hacer acá. 6,331 más 0,39.
6,7. ¿Cuánto les da eso a ustedes? A ver, comparándolo. Fíjense, me parece que ahí yo no me he dado cuenta. Este 1,57 tiene que ser negativo. Este 1,57. ¿Y por qué? Porque este 125,6, que era el omega 2, ¿se acuerdan que era el omega 2? ¿Qué sentido tenía? Negativo. ¿Recuerda que estaba en ese? Cuando yo puse acá el tensor de inercia y que lo multipliqué con el omega, yo puse acá omega 2 y no le puse el signo negativo. Y acá después era 0 y después era el omega 1. Pero al no poner el signo negativo me hace que esto acá no salga mal. Pero en realidad este acá es negativo y este es negativo. Eso corríjanlo. Así les da bien. Entonces, sería 1,57 más 3,156. 4,72. Le da 4,72 en I'1. Negativo, porque los dos son negativos, ¿eh? Y el otro sería 0,39 más 6,31. 6,7. Más 6,7. Según el I'3. Y ese sería el resultado del último punto, que es el momento de inercia del disco respecto a O. El momento cinético del disco respecto a O. Esas tienen esas componentes. ¿Está bien? Me voy a sacar una foto. Listo, ahí fue. Bueno, con eso hemos terminado lo que sería la dinámica de un sistema de partículas. ¿Alguna duda? No, de momento no. Bien, porque vamos a comenzar con el otro tema que nos está faltando, que era ¿se acuerdan? El sólido en 3 dimensiones, el cuerpo en 3 dimensiones, cómo resolver problemas en ese caso. Entonces acá habíamos visto sistemas de partículas, ahora lo que vamos a ver es en vez de partículas y hacer sumatoria, pasamos a hacer diferencial masa y que llegamos a determinar unas ecuaciones que son parecidas a esta, pero aplicadas al sólido. Ya con eso estaríamos terminando. Mañana Ahora empezamos vamos a con ver. esa guía. Se los dejé está en el campo, fíjense.
Está al lado de este. Son 22:11, ingeniero Caballero. 22. Lo que podemos hacer directamente lo dejamos para mañana y arrancamos con eso y mañana lo terminamos. Si nos llega a quedar algo para la otra clase, lo terminamos el miércoles. Me parece correcto. ¿Les parece? Bien, profe. Bueno. Y bueno, Además, por la cara que tienen, Hugo, me parece que le has pegado durísimo. Están al borde del knockout los muchachos. No, yo estoy acá. Yo no le estoy viendo la cara porque estaba viendo los enunciados, pero a ver, ahora les voy a ver la cara. A esta altura del año ya estamos todos al borde del knockout, profe. Ya estamos terminando, chicos. Aguantemos, ya no queda nada. Ya. Falta poquito, falta poco. Profe, tiene que dar una charla motivacional para que... Sí. Bueno, Sí. mañana hacemos coaching. Los 10 primeros minutos hacemos coaching. Bueno, No hay problema. A ver, les Profe. voy a actualizar porque ahí se han agregado algunos alumnos. Ahí veo que se han agregado más alumnos. A ver, tenemos a Mercado, se ha agregado. Sí, yo veré. Mercado, Brizuela. Mientras toma asistencia el ingeniero Caballero, los teóricos, no sé qué ha pasado. Si se han copiado, si han tenido un asistente virtual al lado, pero están todos de 10. De 10 los teóricos, no será que ¿Cuál, profe? Pusimos las pilas, profe. No ¿Cuál, sé si profe? ha sido cortar, copiar y enviar en vez de pegar, pero bueno, tienen todos la misma nota. 10. Estaba un poquito más accesible, profe, que el lo dejo del facilito. primer parcial. No, verdadero y falso, profe. En los anteriores tira 3 respuestas por pregunta, creo que también tuvo que Claro, ver cuando eso. son muchas respuestas, profe, por ahí no se Aparte, complica. en mi caso yo estudié un poco más. La vez anterior, tengo que ser sincera, leí antes Me de entrar. parece que por ahí también pasa la cosa, ¿no? Se Y vio se lo ve más reflejado. fácil porque el hecho de que saben. Está bien. Se vio reflejado ahora en el parcial. Está bien. Bueno, a mí también. Si con estudió esto- un poquito más, imagínese si estudia mucho Ah, más, 10, bueno. o sea, un 100. 10 sacó la tía. Está bien. No, bueno, yo no les he alcanzado a corregir la recuperación de los 4 que rindieron, pero por lo que vi a todos me parece que les ha ido bien y bastante bien. Pienso, tal esa 2 alternativas, o que hubo ahí unos mensajeos rápidos ahí. No daba. Yo lo No estuve daba. observando a todos, un comportamiento ejemplar de los alumnos. Está bien, sí, está bien. Para eso que le hemos puesto ahí. Mucho profesor No, pero- también, profe. No, pero también ¿Cómo es saca nota bastante... baja con profesores así? No, también es muy alentador para nosotros eso también, ¿no? Bueno, entonces dejamos para mañana. Listo, nos vemos mañana, entonces. Vemos con el último problema y ya cortamos. Dale. Si terminamos Dale. mañana o mañana o el miércoles estamos terminando. Miércoles. Bueno, Bueno. listo. Que Muy tengan bien. buenas noches entonces. Buenas noches, que descansen. Bien. Buenas noches. Chao, hasta luego, que anden bien. Hasta luego.